Para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Rueda. Soy psicóloga, especialista y con maestría en terapia regresiva reconstructiva, con formación en psicoterapia transpersonal. Tengo formación también en sanación transgeneracional y espiritual, en técnicas de liberación emocional, terapia de respuesta espiritual. Bueno, también soy método Milagros, y digamos que todas estas herramientas me han permitido ir ahondando en el maravilloso mundo de las emociones y de la mente, y sobre todo del inconsciente. Vengo trabajando con la escuela de desarrollo del ser, se me fue el nombre, desde que se fundó. Vengo acompañando estos procesos a nivel terapéutico y como docente en el diplomado de transpersonal. Hoy vengo a compartir con ustedes, a hablar de un tema muy interesante. Espero que durante todo el tiempo, si tienen preguntas, si quieren pues, saber algo más de lo que estamos hablando, pueden levantar su manito. Vivi, me ayudas por favor y me vas diciendo. Y pues vamos a ir como resolviendo. El tema de hoy es uno de los temas bien bonitos, porque vamos a hablar de una de las heridas que se manifiestan mucho en las relaciones. Relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones de familia, y pues que nos están tocando constantemente, y que también la más importante, en la relación conmigo mismo. Entonces, bienvenidos todos a este espacio. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes y bueno, vamos a hablar hoy de la herida de abandono. ¿Qué es una herida? Nosotros llamamos herida desde el concepto psicológico a una experiencia emocional que, digamos, ha sido en algún momento profunda y dolorosa para nosotros. Entonces, hay un impacto emocional, como todo, y se genera una herida. Eso es una herida. Nosotros hablamos de 5 heridas básicas que se presentan en el ser humano. Una de ellas es la herida de abandono, que es la que hablaremos hoy. Hay herida de rechazo, herida de injusticia, herida de traición y herida de humillación. Podemos tener las 5. Generalmente tenemos 4. La herida de humillación no todo el mundo la tiene, pero pues existimos afortunados que tenemos todas, y pues nos dan pues más oportunidades para crecer. Hoy hablaremos de la herida del abandono, y esta herida es, yo siento que todas las personas partimos con esta herida, tenemos algo de esta herida, porque esta herida se manifiesta y se origina desde el vientre materno, pues casi siempre en el nacimiento. Si no se genera en el vientre materno, se genera en el nacimiento por separación. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se instaura una herida, y ya nos vamos exactamente a la herida de abandono. Las heridas se instauran por la interpretación que yo hago de un evento que sucede en mi vida. Es decir, la herida puede ser creada por una experiencia real o por una experiencia percibida de esa manera. Es decir, en este caso, la herida de abandono se puede dar en el momento en que una figura representativa para mí se separa. Hablamos de un niño, hablamos de los padres. Entonces, nos devolvemos un poco. Cuando nosotros somos niños, digamos que si este es nuestro cerebro y lo dividiéramos en 2, el hemisferio izquierdo y el derecho. El derecho es donde está toda la parte emocional. Entonces, ese es el que predomina en la primera infancia, desde, podemos hablar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, panza de mamá. Y este es el que predomina. Y como el niño interpreta el mundo, lo siente, y esa es la información que él guarda. Esto es muy importante, porque el izquierdo, que es el que analiza, comprende, razona, argumenta, que es el que predomina en el adulto, en esta primera fase no se encuentra, él no está.
Entonces, este no se entera, pero la información sigue acá. Entonces, todos los eventos que hayan pasado en esa primera etapa de nuestra vida, inclusive yo creo que fuerte, fuerte hasta los 12 años, ya de ahí para allá es más leve. O sea, no significa que no se genere, se genera, pero no con, con el mismo impacto, con el mismo dolor que se genera en esa primera infancia. Entonces, partiendo de esta base, todo lo que a mí me pudo haber pasado en esta primera instancia es donde se ancla la herida. En esta, cuando se ancla una herida, cuando se ancla una herida, inmediatamente nosotros generamos un mecanismo. Y en este caso vamos a hablar de máscaras. La máscara de la herida del abandono es la máscara del dependiente. Cualquier máscara o mecanismo que nosotros utilicemos en esta primera etapa de nuestra vida se va convirtiendo como en características de la personalidad, como que van formando nuestro carácter. Entonces, nosotros ya nacemos, ¿verdad? Con cierta información genética y como pautas comportamentales, por decirlo así. Entonces, la herida se manifiesta de acuerdo también a esas características y a eso le sumamos nuestra experiencia de vida, que nuestra experiencia de vida es, pues, lo podemos decir, es como muy individual, como muy personal, porque cada uno lo vive de manera diferente. Pueden existir en la misma familia la misma situación, pero cada miembro lo percibe de una manera totalmente distinta. No hay dos personas iguales, no hay dos personas que perciban la misma historia de la misma manera, así seamos de la misma familia o que hayamos estado en una misma situación. Porque depende de todas las características que ya les he mencionado, o sea, lo que traemos genéticamente, lo que traemos de caracteres de personalidad, que también pueden ser heredados, que también es como viene cada uno, por decirlo de alguna manera, y por la experiencia que haya tenido. Entonces nos devolvemos. Esta herida de abandono se da cuando existe o cuando percibimos que hay una separación, cuando esa persona ya no está. La herida de abandono se puede presentar en vientre materno, se puede originar. En el vientre materno, ¿cómo? Cuando estamos en la panza de mamá, recibimos toda esa información, todo lo que mamá está viviendo en ese momento de la vida. Es decir, si mamá tiene una sensación de sentirse sola, me quedé sola, no tengo el apoyo, siente angustia, inmediatamente el bebé siente lo mismo. No puede separar porque está ahí adentro. Entonces, todo son, él lo siente, pero como el izquierdo no está, pues no sé qué es, que eso es de mi mamá y no puedo comprender de dónde viene. Simplemente lo siento. Y como el cuerpo está receptivo, se va anclando en las memorias. Eso es lo que nosotros llamamos memoria celular. Entonces, se va anclando esa información del impacto emocional como una memoria. Entonces, esa información la tienen que tener ahí como clarita, como guardadita. Entonces, porque vamos a hablar de cómo se activa. Entonces, ¿qué es lo que se activa? La memoria. Entonces, se guarda esa información. Mamá, todo lo que pudo haber sentido mamá durante el periodo de gestación, si siente esa herida o siente otra, pues eso es lo que me va a llegar a mí. Después viene un segundo momento, y este momento es importante porque pueda que mamá no haya sentido o yo no haya tomado esas emociones de mamá durante el embarazo, pero resulta que pues yo tengo que nacer, ¿verdad? Tengo que salir de ese espacio que para mí es seguro, que para mí es confortable, donde yo me siento ahí. Y en el momento en que el bebé nace, claro, te sacan de tu entorno, uno, y dos, te separan de mamá. Y es la herida que nosotros llamamos la gran herida del nacimiento, ¿no? Que está marcada por nuestro ombligo, donde se corta, sabiendo que el cuerpo cicatriza súper bien, pues la del ombligo nunca se quita. Entonces, esa separación de la madre donde yo tengo que respirar por mí, pues me genera un gran impacto porque toda esa protección que yo traía, ya no la tengo, estoy solo.
Y pues podemos también notar que el ser humano es el ser más indefenso que existe, ¿no? Puede nacer, no sé, un perrito y el perrito como que al momentico, el pollito se para y camina, el caballito también se levanta. Nosotros no. Nosotros si no nos alimentan, si no nos sostienen, pues morimos. Entonces se despierta el instinto, o sea, se activa ese instinto de supervivencia y eso lo hace y por el tiempo en el que estamos en el cerebro reptiliano, ¿verdad? Donde está toda la parte instintiva de supervivencia, pues esta herida se vuelve casi que de vida o muerte. Es la sensación de no puedo vivir sin eso. O sea, no puedo vivir sin ti. De ahí viene el temible no puedo vivir sin ti. Entonces, no puedo respirar si no es contigo. O sea, de ahí viene, de ese anclaje donde sentimos que sin el otro no puedo estar. Entonces, esa ahí se gesta. Luego viene esa primera infancia donde el niño, esto puede ser real o puede ser percibido por el niño. Entonces, real cuando mis padres se separan, real cuando alguno de los dos no está, real porque fallece alguno de los dos progenitores o de los cuidadores o de las personas más cercanas. Entonces ya no está y ahora, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Cómo voy a sobrevivir yo frente a esto? Entonces ahí ya está anclada y vamos creciendo, ¿verdad? También ya se puede presentar digamos, cuando en la infancia el niño rompe la comunicación, como la cercanía, como el vínculo que tiene, porque una cosa es la relación, o sea, yo puedo tener una relación eh, con mi mamá, una relación con mi papá, pero puedo tener un vínculo más estrecho con alguno de los dos o con los dos, o puedo que no tenga vínculo con ninguno. De igual manera, la sensación es de soledad, es de desamparo, es de angustia, es de tristeza, es de miedo, porque solo, pues, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué me puede pasar? Entonces, todas estas memorias se van anclando de acuerdo a las situaciones o experiencias que viva este niño, donde por estar solo sentí mucho miedo, sentí mucha angustia, sentí mucha tristeza. Entonces, me siento abandonado. Ahí se genera la herida. Ya luego, en nuestra adolescencia y en nuestra adultez, se presenta o se puede generar, pero no con el mismo impacto, en las rupturas de las relaciones. Cuando los adolescentes rompen una relación con su mejor amigo, con su mejor amiga, con sus parejas. Y pues en el adulto lo vemos más como en esas situaciones donde yo me sentía seguro aquí y ya no estás. Entonces me puedo sentir abandonado, generalmente pasa en las relaciones de pareja, pero también se activa la herida cuando fallece alguno de los padres, cuando hay unos cambios, pérdidas, cualquier cosa que nosotros podamos sentir como una pérdida, puede activar mi herida de abandono. Perdí mi trabajo. Entonces siento que qué va a pasar otra vez si esto era lo que me sostenía, porque atribuimos afuera eso que a mí me da seguridad. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Ok, vamos a hablar ahora en sí de la herida del abandono y su máscara. La herida del abandono, que significa apartarse de alguien, ¿verdad? Y ya no tener como ese contacto, se genera con el progenitor del sexo opuesto. Es decir, si cuando yo soy una niña me siento abandonada por mi padre, ahí se genera la herida de abandono. Si yo me sintiera abandonada por mi madre, sería la herida de rechazo. O sea, cuando es por el padre del mismo sexo, estamos hablando de la herida de rechazo. Cuando estamos hablando del padre opuesto, estamos hablando de la herida de abandono. Entonces, ahí es el primer anclaje. Esto también viene transgeneracional, es decir,
Si yo tengo la herida de abandono por mi padre, posiblemente mi padre haya sentido la herida de abandono o la no presencia en la totalidad de su madre, y su madre posiblemente de su padre, y así nos vamos hacia atrás en la cadena transgeneracional. Entonces, es importante saber que ese abandono también se puede dar o lo puede percibir el niño cuando, por ejemplo, los padres trabajan. Entonces uno dice, pero ¿cómo le puedo yo haber generado la herida de abandono a mi hija si yo siempre estuve aquí? Sí, pero si yo estaba ocupada y no estaba en presencia con esa niña. Bueno, pues que se graba. Ah, ¿Se activó un micrófono por ahí? Si no estuve presente en ese momento para la niña, para el niño puede sentirse de igual manera abandonado. Entonces, pues las heridas son necesarias. Todos tenemos heridas, o sea, no podemos evitar los que somos aquí mamás o papás, no podemos evitar generar una herida. O sea, por más de que intentemos hacerlo de la mejor manera, porque eso es lo que hacen todos los padres, hacerlo de la mejor manera que sea posible, con las capacidades, con la información que tiene en cada momento y con las circunstancias que tiene que vivir en ese momento. Entonces, digamos que es inevitable generar heridas. Hay unas, pues obviamente, que ya son más fuertes o las vivencias son más fuertes e integradas, y, pero pues igual nunca se hace pues con la intención de lastimar, pero sí se genera. Entonces, hasta ahí, vamos. ¿Alguien que me diga que sí? Bien, sí. Ok. La- Sí, Bueno, señora. bueno, entonces seguimos. ¿Qué más les puedo decir yo de la herida? Bueno, la herida de abandono se da cuando la persona se puede sentir abandonada física o emocionalmente, cualquiera de los dos, donde siente un sentimiento fuerte de rechazo, de soledad, de desamparo, que le genera pues angustia. Ya les dije de dónde podría venir y ahora vamos a hablar de esta herida, cómo se manifiesta en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, vamos a hablar como de las características que tiene esta herida. Entonces, la primera característica es la máscara. La máscara, que es como ese mecanismo que nosotros utilizamos donde formamos un carácter. Ese carácter es el que me va a permitir salvarme de ese dolor. Entonces, ¿qué es la máscara? Es un mecanismo que creo, es ambivalente porque yo creo que eso me va a salvar de sufrir. Pero con el tiempo lo que hace ese mecanismo es causarme ese sufrimiento o ese bloqueo. Entonces, digamos que en muchos casos los mecanismos y los patrones de conducta que en algún momento fue el mecanismo que utilizó el niño para no sentir ese dolor, digamos que cuando ya somos adultos, ese mismo mecanismo es el que nos está bloqueando. O sea, no nos sirve. Un ejemplo, el niño tiene miedo por una situación que está experimentando y para no sentir ese miedo, porque siente mucho miedo, porque es algo que lo sobrepasa emocionalmente, se esconde debajo de la cama. Entonces el niño se siente seguro ahí escondido, siente que no le va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, ese mecanismo se crea. Estar ahí es seguro para mí. Entonces vamos creciendo, ¿verdad? Ya cuando adultos no nos vamos a esconder debajo de la cama, pero son las personas que evitan, son las personas que tienen miedo a enfrentar, son personas que evaden, que tienden a huir o que utilizan escapismos en su vida para no afrontar eso que me duele. Entonces, ahí vemos cómo el mecanismo se genera en algo que me proporciona seguridad, pero que con el tiempo lo que hace es generarme pues bloqueos o no permitirme avanzar de la manera que yo quiera. Entonces,
Esta máscara de esta herida nos vuelve dependientes. Entonces, la máscara de la herida del abandono es la dependencia. Entonces, ahí tenemos la máscara del dependiente y ahora pues nos vamos como con cómo se manifiesta esta máscara en nuestra vida. Entonces, la que tiene la herida de abandono es una persona que no se siente querida o lo suficientemente querida. Entonces, esta persona, les voy a pedir por favor que revisen los micrófonos. Gracias. Entonces, digamos que estas personas que tienen la herida del abandono, me distraje con el micrófono, lo siento. Tienen unas características en su cuerpo físico. Entonces vamos a empezar a terminar como características del cuerpo físico. Son personas que se sienten inseguras, no se sienten tan apreciadas y estas personas tienden a estar encorvadas, por ejemplo. Tienen, su posición es así, es encorvada, generalmente tienen los ojos grandes o los ojos tristes, la mirada es triste a veces. La emoción que genera es la tristeza, generan una tristeza profunda cuando se sienten solos o en desamparo. Estas personas en su posición encorvada buscan generalmente puntos de apoyo. Yo tengo esa herida, por ejemplo, dentro de las múltiples heridas. Entonces, se necesita estar como buscando recostarse en la pared, poner la mano en la silla, buscar un anclaje en la espalda, como siempre inconscientemente buscando el apoyo. Si nosotros llevamos, digamos, miramos, entre más grande es la herida, más grande es la máscara y la manera en que ésta pues, se va manifestando en nuestra vida. Estas personas que tenemos la herida de abandono tendemos a comportarnos como víctimas. Víctimas porque yo haré todo lo que sea necesario para que te quedes conmigo. Entonces me convierto en la mejor amiga, en la mejor mamá, en la mejor pareja, me vuelvo complaciente con el otro, pero ¿desde dónde lo estoy haciendo? Porque podemos, eso, o sea, podríamos ser buenas amigas, podríamos complacer, ¿verdad? También está bonito. Podríamos ser una buena pareja, ser una buena mamá, pero no desde el miedo, ¿no? Que es lo que marca la diferencia. Ese miedo, que es como lo que me respira acá, que porque el miedo produce angustia, produce ansiedad, y es, yo voy a hacer todo, entonces esto funciona de una manera inconsciente. Entonces, haré lo que sea con tal de que no te vayas de mi lado. Entonces, aquí es donde lo podemos ver mucho en las relaciones de pareja, donde nos perdemos en el otro. Entonces, empezamos a tener relaciones donde lo que tú quieras, como tú quieras, soportamos situaciones con los que no nos sentimos cómodos, pero nos podemos quedar callados. Entonces empieza a afectar nuestra capacidad de poner límites, límites amorosos, límites claros, pensando en lo que yo no quiero. Termino haciendo muchas cosas que no quisiera hacer con tal de que tú seas feliz y te quedes conmigo. Esta herida también nos va generando comportamientos como yo siento que yo sé que necesitas tú y entonces empiezo a actuar, puedo actuar de dos maneras. Puedo actuar como la salvadora, es decir, yo sé que necesitas y yo voy a hacer todo esto por ti porque sería la manera en que te quedes conmigo. Entonces empiezo a hacer como demasiadas cosas y también sobre esfuerzos que si lo miramos con el tiempo, pues no son sostenibles.
no son sostenibles porque hacemos y hacemos y posiblemente la otra persona no lo nota ni siquiera. Entonces, la sensación es todo lo que he hecho por ti y aún así no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque somos personas que no nos sentimos valoradas, que no tenemos una autoestima firme, ¿verdad? Porque es como si dependiéramos totalmente de la aprobación del otro. Bueno, ¿qué más les cuento de esta herida? Esta herida es bien bonita porque esta herida eh, hace que tengamos muchos comportamientos que queda uno como, cuando la identifica, ¿no? El primer paso para sanar una herida es identificarla. Entonces, cuando estás escuchando esto y dices, oh, me siento identificada, hago algunas de estas cosas eh, y empiezo a ver que la tengo, pues uno empieza como a entrar como, oh, ¿y ahora qué voy a hacer con toda esta información? Bueno, digamos que estas personas con esta herida, con la máscara de la dependencia, se vuelven muy sintomáticos, es decir, manifiestan la enfermedad a través de su cuerpo. Entonces son personas que, que, que se que se enferman con facilidad o que sienten o que somatizan cualquier evento como muy fuerte. Bueno, ¿qué más les puedo hablar de la herida del abandono? Las rupturas son supremamente difíciles de superar. Y esto pues también depende de qué tan grande sea la máscara, de qué tan profunda sea la herida original, pero todo lo que es una ruptura cuesta. Entonces, como me cuestan los cambios, me cuesta estar solo, me cuesta el desapego, me cuesta la separación, entonces digamos que hago lo que tenga que hacer inconscientemente para poder permanecer aquí contigo. Entonces soporto situaciones que no me gustan, romper, cuando ya identificamos esa relación que no funciona porque no hay una compatibilidad, porque, pues, los propósitos son diferentes, porque cada una de las personas está, pues, en su propia posición, pero no hay esa compatibilidad y sé que no está funcionando y me mantengo ahí, lo reconozco, pero no soy capaz de decir adiós, no soy capaz de romper, no soy capaz de decir esto no es, sé que no está funcionando y aunque no esté funcionando, el miedo de poder decir, oye, pues ya, como todas las personas y todas las relaciones, se terminan cuando ya no hay ese propósito y cuando no hay esa compatibilidad, cuando los intereses de las partes de la pareja han cambiado o ya no son los mismos que me unieron en algún momento, o bueno, las razones que existan. Sé eso, pero aún así no puedo tomar una decisión. Y cuando lo hago, posiblemente sea más doloroso permanecer ahí para que tomar la decisión. Entonces, cuando a veces yo digo, esas relaciones o que manifiestan, también lo vemos con los pacientes, que vienen en relaciones que son difíciles, que son dolorosas, que les está causando sufrimiento el permanecer ahí, pero es tanto el miedo a sentirse solos, desamparados, desprotegidos, que prefieren soportar. Entonces eso era lo que uno veía como en esas parejas de antes que eran, no, llevamos 60 años de casados. Y ay, todos bravos, ¿verdad? 60 años y le preguntan a la señora, bueno, ¿y cómo ha sido para ti? No, el aguante ha sido duro, he tenido que soportar todos estos años, he tenido que bajar la cabeza mucho tiempo, pero aquí vamos, sí, ya vamos para las próximas bodas. Entonces permanecen en situaciones que no son gratas porque es más el miedo a romper. Entonces,
y a cualquier cambio. O sea, el que tiene la herida de abandono tiene mucho miedo a los cambios. Entonces, esa dependencia emocional se genera porque se cree en nuestro, es como en el apego, cuando hablamos de apego, hay una parte de nuestro inconsciente que en algún momento sintió esa seguridad al estar con esa persona, ¿verdad? Se sintió cómodo, sintió seguridad, y en el momento en que me separe de él, no la voy a tener. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Nuestra autoestima está baja, no nos sentimos valiosos, no sentimos el valor que tenemos. Entonces es como si yo no pudiera vivir sin ti, no lo pudiera hacer por mí. Bueno, dentro de las características también que tiene esta herida, que es bien bonita, las personas que tenemos esta herida pedimos mucha aprobación. Entonces pedimos consejos, pedimos apoyo, eh, y pedimos el consejo, no, mira, voy a tomar esta decisión. Entonces hablamos con las personas que son más cercanas a nosotros o que, con las que nosotros confiamos para tomar X decisión, pero resulta que nos dicen el consejo o nos dicen, ah, no, yo haría esto, o sí, ¿qué lo piensas? Bueno, pero independientemente de eso, nosotros ya sabemos cuál es la decisión, nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. O sea, no lo hacemos porque no sepamos hacerlo, sino porque necesitamos sentir ese apoyo. Es decir, necesitamos sentir que el otro está ahí. Bueno, ¿qué más les puedo contar yo de la herida de abandono? ¿Qué características? Somos personas que hacemos demasiadas preguntas y preguntamos y preguntamos y volvemos a preguntar y volvemos a preguntar y preguntamos con el propósito de estar seguros pero pues igual haremos lo que nosotros pues pensamos, ¿no? Eh, Estas personas tienden a, hay algunas personas que cuando la herida no está, pues digamos que no la hemos visto, no la hemos reconocido para transformarla, porque cuando ya la transformamos, pues podemos hacerlo de una manera diferente. Pero cuando no está trabajada esta herida o cuando no se ha transformado en esa otra parte bonita que trae esta herida, digamos que las personas que son líderes, tienen toda la capacidad para ser líderes, no lo son, porque de alguna manera es como si yo me vuelvo líder, ya no me van a apoyar y ya no van a estar como ahí conmigo. Entonces, mejor me quedo en esta posición donde puedo sentir siempre como ese apoyo. Entonces, ahí es donde se presenta como un autosaboteo, podemos decirlo de esa manera. Bueno, la herida de abandono teme profundamente a la soledad. Y ante las rupturas, estas personas pueden tomar dos puntos. O me quedo completamente solo, o inmediatamente pues salto a otra persona con tal de no sentir esa pavorosa soledad. Entonces, cuando nosotros estamos ya en un proceso de sanación, de transformación de esa herida, pues lo primero que recomendamos nosotros es aprende a estar solo. Aprende a estar solo, sola, porque te vas a dar cuenta que no pasa nada y que vas a aprender a conocer a esa persona bonita que eres, a esa persona que, que sabe hacerlo porque es que ha venido haciéndolo. Lo que pasa es que inconscientemente cree que no. Entonces, cuando reconoces que ya estás sola y que nada pasa, como que ya el miedo se atraviesa. Bueno, son personas que les gusta llamar la atención, harán todo para sentirse amados, hasta pues podrían hasta perder su dignidad. ¿Qué más podemos hablar? Que en los momentos de tristeza profunda, cuando tú te sientes, por ejemplo, dentro de una relación de pareja, que vives ahí con esa pareja, pero lo sientes desconectado emocionalmente, tú dices, me siento abandonada emocionalmente. O sea, siento que no estás. Está aquí, ¿verdad? Vive acá conmigo,
pero no está, está totalmente desconectado. Digamos que entras en una profunda tristeza, es como si vivieras ese duelo dentro de la relación, porque es doloroso, es muy doloroso para una persona de herida de abandono sentirse ignorado, sentirse que no están pendientes, sentir que no es una prioridad, sentir que no es importante para su pareja, es supremamente doloroso para una persona que tiene la herida de abandono. Bueno, entonces aquí estamos hablando de cómo se va manifestando esta herida. En esta herida, también cuando somos niños, digamos que el niño percibe que su papá y su mamá, o alguno de los dos, o los cuidadores, o no lo sé, no estuvo como tan atento o no tenía como la suficiente fuerza para cuidarlo, para hacerse cargo de él, y el niño lo cree incapaz y este se vuelve protector de su padre. Somos personas que sentimos que tenemos la responsabilidad de hacer al otro feliz. Entonces, si el otro que está conmigo no es feliz, es mi responsabilidad. Entonces, la carga es muy dura porque pues si bien sabemos, la felicidad pues es un estado interior que nadie se la puede proporcionar a nadie, pero es inconscientemente como el sentirse responsable de eso. Bueno, ¿qué más podemos? A ver, bueno. ¿Cómo se polariza y qué hacemos nosotros cuando tenemos esta herida? Bueno, nos cuesta, posiblemente, hay algunos, vamos mirando, me cuesta comprometerme. Entonces, lo peor de todo es cuando nos abandonamos a nosotros mismos, que es ahí ya cuando empezamos a perdernos en las necesidades del otro, pues ya nos olvidamos de nosotros, entonces nosotros quedamos en un segundo plano. Entonces, cuando nosotros hablamos de los horizontes de sanación, pues teniendo en cuenta que características de la manifestación de esta herida pueden ser, me abandono, primero que todo, ¿verdad? Me abandono o me pierdo en el otro. Me abandono a mí misma, esa es la más triste, cuando dejo de pensar en mí, cuando llega un punto en que ni siquiera sé qué quiero, qué necesito yo. Y cuando siempre estoy viviendo por el otro y me olvido de mi propia vida. Ese es el que vemos que más se ve y que más se manifiesta. Abandono mis proyectos, abandono mis proyectos, me cuesta comprometerme con actividades o con cosas que son mías. Me cuesta comprometerme posiblemente con en las relaciones. Son personas que les cuesta comprometerse con el otro, porque si me comprometo, posiblemente me vas a abandonar. Entonces el inconsciente dice, pues no te comprometas, ¿verdad? ¿Cómo te vas a comprometer? Si de pronto te abandonan. Entonces tienen miedo al compromiso, tienen miedo a ser abandonados. Entonces hay unos que siempre atraen parejas que los abandonan, ¿verdad? Entonces siempre me abandonan. Estuve en una relación y también me terminaron, también me abandonaron. No, esta persona se fue eh, o triangulan las relaciones, ¿no? Entonces, era más importante su trabajo que yo. Y pues ahí quedé yo abandonadita. Entonces, son personas que atraen como esa sensación de ser abandonado constantemente o se vuelven ellas las que abandonan. Te abandono primero para que tú no me vayas a abandonar. Entonces, cuando sienten que va el compromiso como muy en serio, entran en ese pánico inconsciente y se van. Se van porque tienen miedo a ese compromiso, porque si me comprometo, me entrego, me pierdo, posiblemente me abandonas. Entonces, digamos que son manifestaciones como de esta herida. ¿Qué más les puedo contar de la herida de abandono?
cuando se polariza en los compromisos, en el abandonar las relaciones, en no comprometerme. Entonces, cuando yo siento que no me comprometo conmigo mismo, con mis proyectos, con mis cosas, posiblemente tengo la herida de abandono. Entonces podemos actuar en los dos polos, ¿no? O soy yo la que lo hace o encuentro situaciones o relaciones donde lo hacen conmigo. Es como los dos lugares desde donde se habita. Entonces, un momento, vamos a mirar cuánto llevamos de tiempo. Ok. Vamos a hablar de los horizontes como de sanación de esta herida. Yo creo que todas las heridas tienen una parte que es un gran regalo, ¿no? Digamos que cómo sanamos nosotros la herida cuando nosotros la identificamos. En nuestras clases, cuando le digo a los pacientes o cuando le digo a los estudiantes que preguntan a veces, bueno, ¿y aquí vamos a sanar la herida? Yo les digo, no. Entonces, ¿cómo así que no vamos a sanar acá la herida? Yo les dije, no, aquí nos vamos a informar de cómo se genera la herida, cómo se manifiesta la herida. Vamos a reconocer nuestra herida o la herida que tenemos en este momento, pero pues con saberlo no pasa nada. Simplemente podemos decir, ah, esto es lo que tengo, ¿verdad? Al identificarlo, al hacerlo consciente, es el primer paso para transformarla. No podemos transformar algo que no sabemos que tenemos. Entonces, cuando yo puedo identificar cómo me relaciono yo con el mundo y cuáles son esos aspectos que a mí me duelen, puedo tomar un curso de acción, ¿verdad? Lo podemos hacer ya identificando de dónde viene la herida. Esta herida mía se pudo haber ocasionado por mi propia experiencia de vida en este momento. Aquí la niña, porque todos aprendemos a hacer cosas diferentes, aprendió a quedarse callada. Por ejemplo, yo fui una de esas que aprendió a quedarse callada para no molestar, porque si yo incomodaba al otro, digamos que me podía abandonar, entonces callarse era segurísimo para mí. Entonces, claro, cuando yo identifiqué en el tiempo que ante situaciones que no me gustaban, lo primero que yo sentía era como si un nudo en la garganta, como que quedaba ahí anclada y me quedaba así quieta. Y no podía ni siquiera musitar, ya pasaba la situación, ¿verdad? Y luego yo me quedaba pensando, ni siquiera pude decirlo, no sabía cómo decirlo. Entonces, digamos que el gran regalo es aprender a hablar, aprender a expresar lo que sientes y aprender a conocerte. ¿Qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Hasta dónde puedo yo? ¿Esto es tolerable para mí? ¿Esto sobrepasa lo que yo quiero? Entonces, ese primer paso que me permite ir reconociendo cómo me muevo yo en las relaciones y cómo me muevo en la relación conmigo, qué tan atento estoy de mí. Y cuando yo empiezo a identificar como esas características de cómo se va manifestando la herida y digo, oye, yo puedo tener esta herida. Y entonces, bueno, puedo asistir, digamos, a terapia, puedo ir haciendo, pues sería bueno identificar de dónde viene, dónde se generó, cuál fue la manera que yo utilicé en ese momento el mecanismo, cómo lo manifiesto y en qué áreas de mi vida, porque no solo se manifiesta en las relaciones, ¿no? Se manifiesta en en el área laboral, en el área familiar, en el área de pareja, en el área de mi relación conmigo, en mi capacidad de disfrute de la vida, en mi salud. Entonces, pues vamos sanando y vamos como mejorando esos resultados en las diferentes áreas. Entonces, otro regalo que nos da la herida de abandono cuando empezamos a transformarla es reconocer quién soy,
la importancia que yo tengo, el aporte que yo tengo, las virtudes que yo tengo, las cualidades que yo tengo, y las que no tengo son habilidades que empiezo a desarrollar. Entonces, empiezo por saber expresarme, aprendo a poner unos límites sanos y amorosos, aprendo a comunicarme de manera asertiva, empiezo a tener relaciones más en equilibrio, relaciones más sanas, por decirlo de alguna manera, donde puedo ser yo, dando lo mejor de mí al otro, pero no por el miedo a que me dejes, sino por el poder disfrutarme, de darte todas esas cosas divertidas, bonitas, alegres, inteligentes, bueno, todo para darle al otro, pero no desde, porque cuando nos movemos desde el miedo, el otro lo percibe. Cuando nos movemos desde la necesidad, el otro lo percibe. Y ahí es donde empiezan a crearse las relaciones disfuncionales. ¿Y quién tiene poder en una relación? El poder en una relación lo tiene el que necesita. Entonces, si yo estoy desde ese miedo, desde esa necesidad, perdí el año. El que necesita, él debe irse. Entonces puede darse el permiso de comportarse como él quiere, porque ya no te necesita. Pero sí se puede quedar contigo porque se lo disfruta. Entonces ahí estamos hablando pues de también de esos horizontes de sanación de la herida de abandono. Buscar esos espacios de disfrute contigo, identificar qué quieres, qué necesitas, qué te gusta, darte gustos, volverte una prioridad. Y en la medida en que tú estés bien, pues eso, ¿quién se beneficia de eso? Pues los que están cerca a ti. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Una preguntita por aquí en el chat, ¿me escuchas? Te escucho. Bueno, en el chat están preguntando, pero si es dependiente, ¿por qué abandonar? Si es dependiente, ¿por qué qué? ¿Por qué abandonar? No entiendo la pregunta. Si una persona es dependientemente emocional, ¿por qué abandona una relación? ¿Por qué toma como la parte opuesta? Así lo comprendo yo. No sé si la persona que formuló la pregunta está por aquí y Sí, así es es, porque si estamos hablando, hola, buenas noches, si estamos hablando que su máscara es la dependencia y hace todo para que la otra persona lo mire y se quede con él, porque entonces abandona, ¿sí? Que era lo que decía, antes de que me dejen, yo dejo, pero ¿por qué abandona? Ahí no me queda como claro, pero también se tiende como a mezclar o a confundir también con la herida del rechazo. Bueno, acuérdate que toda la serie, ¿cómo es tu nombre? Espérate que para poderte, Hola, Jenny. Jenny. Bueno, Jenny, la persona dependiente, digamos que genera polaridades. Entonces estamos hablando que cualquier herida nos genera un polo. O sea, nos podemos habitar un lado o habitar el otro. Entonces, como hablamos, la persona que hace todo, que se queda, que permanece, que está ahí, que aguanta en las relaciones, que soporta, o que no tiene que ser tampoco tan trágico, ¿no? O que simplemente está en una relación donde no se está sintiendo con algunos aspectos bien, pero aún los permite. No nos vayamos tan a lo trágico. Hay otras que teniendo la misma herida, lo que hacen es yo no me voy a comprometer. Yo abandono primero antes de que tú me abandones. Yo no me comprometo, no busco tener relaciones donde genere un vínculo muy íntimo. ¿Por qué? Porque si lo hago, me pueden abandonar. Entonces, esta persona nunca se va a comprometer, nunca va a estar en una relación como esta. Estamos hablando de dos manifestaciones en polaridad. No sé si eso te queda claro. Vale, sí, gracias. Ok.
¿Tenemos alguna otra pregunta? Pero entonces, ¿cómo trabajar ahí y buscar el equilibrio con la herida del abandono? Porque pues ninguno de los dos lados pues es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría tratar de buscarle el equilibrio? Porque tú decías que las heridas no se sanan, pero No, igual si estoy uno diciendo que las necesita heridas no se sanan, no. No se sanan con saberlo, se sanan con trabajarlas, se sanan con ah, priorizarlas, se sanan cuando, o sea, una herida se activa cuando pasa un suceso. Entonces yo estoy ahorita feliz, tranquila, emocionada y de un momento a otro termino con mi pareja. Termino con mi pareja, la herida se activa, ¿verdad? Y me duele y me siento sola, toco el abandono y me da la tristeza y ahí vivo la herida, ¿verdad? Si yo tengo herramientas para sanar y para sobrepasar y vivir un duelo, porque toda ruptura duele, o sea, claro que te duele, pero es más fácil afrontar un duelo que sostener una relación que no. Entonces son dolores diferentes que igual me van a doler y que son inevitables. Entonces, las heridas se sanan, uno, cuando yo las reconozco. Dos, entonces yo cómo me comporto, cómo es mi comportamiento. Yo no tengo relaciones y no estoy con nadie porque inconscientemente yo no estoy con ninguna pareja, porque yo puedo decir, yo quiero estar con alguna pareja. Un ejemplo, yo quiero tener una pareja y quiero vivir con esa pareja, pero no se me presenta nada. Inconscientemente pueda que yo no quiera estar en pareja, porque me da miedo, porque estar en pareja me pueden abandonar y si me abandonan me va a doler. O posiblemente atraigo relaciones donde la otra persona no está disponible, es decir, está comprometida. Entonces, ese tipo de relaciones las puedo vivir con calma, eh, porque una parte de mí sabe que no me tengo que comprometer ahí. Entonces son las personas que buscan personas que no se encuentran disponibles o que están en otro país o que tienen una otra relación con otra persona o que pues definitivamente no va a estar en un compromiso serio conmigo. ¿Eso es claro? Entonces, yo voy mirando de acuerdo a cómo yo me comporto, cómo busco yo ese equilibrio en mi vida. Entonces, reconozco cómo se manifiesta la herida en mí y empiezo a tomar cursos de acción después de poder ir a terapia. En la terapia nosotros vamos, miramos dónde se originó, cuáles fueron los patrones que traes, eso cómo repercute actualmente en tu vida, en qué áreas de tu vida y vamos a mirar cómo poder darle esa nueva información, o sea, poder poner este hemisferio izquierdo del que yo les hablaba, el que analiza, comprende, razona, que no estaba, darle la información al derecho, ¿verdad? Que fue el que sintió la herida, y poder venir a sanar a este que se quedó con ese guardadito. ¿Cómo sanamos nosotros la herida del abandono? Haciéndonos cargo de nosotros mismos. Es como poder ir a hablar con nuestro niño interior, con nuestra niña, y decirle, aquí hay un adulto para ti. No vas a estar sola. No te voy a dejar. Yo me voy a hacer cargo de ti, yo te voy a cuidar, yo te voy a acompañar, yo te voy a proteger. Ese es el adulto. Y en esos momentos donde yo me siento perdida, como poder contenerme, ¿verdad? Poder decir, aquí estoy para mí. Porque la única persona, o sea, como la herida es una percepción que nosotros tenemos, porque pues realmente nunca estamos solos, pero es una sensación, es un sentimiento que en algún momento fue muy fuerte y nos ancla en un miedo. Entonces, ese poder decir estoy aquí, ¿cómo se sana la herida? Así, echándole balsamito, cuidándome, no abandonándome, dependiendo de cómo yo con mi propia historia la manifieste. Entonces ahí ya tendremos que ir a mirar como los otros componentes. Hay momentos y hay situaciones que duelen. O sea, siempre nos va a doler cuando una herida se activa, pero no nos va a doler igual. Cada vez nos va a doler menos. Cada vez la identificamos, sabemos que nos duele, pero tenemos las herramientas para poderlo gestionar. Y eso hace la diferencia, ¿no?
que no, o sea, cuando tú gestionas una herida, sabes que la tienes, pero es como tienes el antídoto para para poderla trabajar, para poder, en ese momento donde se activa la herida, es donde tú sacas como ese botiquín, esas herramientas y empiezas a ponerle el bálsamo a esa herida para sanarla. Entonces, no sé si es clara la respuesta para ti. Era Jenny, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, no sé si tienen más preguntitas por ahí. Sí, Lili, por acá hay otrica, ya te la voy a leer, dame un segundo. Eh, ¿Qué dice? A consecuencia de la herida de rechazo de la madre, ¿se puede tener dependencia emocional de la mamá? A consecuencia de la herida de rechazo, ¿De la madre se puede tener dependencia emocional por parte de la mamá? generalmente cuando nosotros vemos, cuando nosotros somos niños y existe la herida de, aquí me estás hablando del rechazo de la madre, Vivi, Vivi, espérate a ver si yo la puedo, ay, no la puedo ver. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Angie, yo soy Hola, la persona Angie. que te hizo la pregunta. Ay, qué bueno que apareciste, Angie. Cuéntame. Mira, lo que pasa es que, o sea, pues una cosa que yo no sabía, que me di cuenta en una charla con el doctor Insuasti hace Ujú, unos días, él hablaba de que, por ejemplo, en el caso de que una mujer piensa en abortar, un ejemplo, ujú, pero no lo hace, ¿sí? Bueno, ujú. pasa lo que sea, pero lo pensó. Ajá, Ahí se podía generar una herida de rechazo ajá, en el niño, ¿cierto? sí. Entonces mi pregunta es, cuando ese niño es adulto, más adelante, ¿puede presentar, manifestar dependencia emocional de la mamá como una El niño, manifestación de esa herida? el niño va a hacer todo lo posible por ser visto por la madre. Ok. Bueno, es muy, en la herida de rechazo, si tuviste la información de la herida de rechazo y puedes ver que el niño tiene la herida de rechazo, es como, no soy digno de vivir, eso es en la herida de rechazo, ¿no? El, Ujú. la emoción que genera la herida de rechazo es de no ser digno. Entonces, es como si yo sintiera constantemente que no merezco estar y es como tender a desaparecer, a desaparecer. Entonces me rechazo a mí, me siento rechazada por los demás constantemente. Entonces eso es lo que hace la herida, lo que siente el que tiene la herida de rechazo. No sentirse visto, no sentirse digno, no sentirse acogido, Es como como si si no se sintiera reconocido. no exactamente, no hay un reconocimiento si él ni siquiera se ve, no se ven. La Ok. primera característica cuando llega un paciente con la herida de rechazo es que ni siquiera se ven, no se ven a ellos mismos. Es increíble. Cuando uno empieza, a hablar de cómo se siente, es Ujú. el no sentirse visto, el no tener ningún reconocimiento de ningún tipo en todas las cosas que hace en su vida, pues, o en la mayoría, ¿no? De cosas. Ujú. O no lo ven importante. Siente, ellos mismos sienten, o sea, la sensación, digamos que dentro de las creencias que existen está las creencias limitantes, o sea, las que yo tengo con respecto a mí, y aquí estaremos hablando de una proyección. La proyección, digamos, o sea, cuando nosotros vemos la manifestación de una herida, vemos
la creencia limitante que es lo que yo pienso que de mí, es decir, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy visto, yo no soy reconocido, no soy importante, lo que yo pienso de mí. Luego viene la otra, la siguiente, que esa es más hacia afuera. Entonces estamos hablando del prejuicio, pero el prejuicio también altera totalmente la realidad, porque yo estoy viendo al otro desde mi propia herida. Entonces, es bien bonito porque cuando nosotros ponemos un caso y están las diferentes heridas, cada herida lo ve la misma situación desde su propio dolor y es bien interesante hacer ese ejercicio. Entonces, digamos que el prejuicio es como yo estoy viendo esa situación o estoy viendo al otro, pero lo estoy haciendo desde mi perspectiva, desde mi información. Y la proyección es lo que yo creo que el otro piensa de mí. Pero si yo tengo la herida del rechazo, ¿verdad? Yo digo, esa persona, estas son mis gafas del rechazo, me siento rechazada por él y pienso que él me está rechazando. Y puede que el otro ni siquiera te esté rechazando, pero yo lo siento de esa manera. Puede que sí lo rechacen, pero esa es mi percepción que yo tengo. Igual desde el área del abandono no soy importante, no me quieres, o desde el área de la injusticia eso no es justo, eso que pasó, desde el que tiene la herida de la traición lo está haciendo desde el sentirse que todo lo controla y que se siente desde la desconfianza, entonces ve la misma situación desde la desconfianza porque la está viendo desde su propia herida, y el otro de la herida de humillación está viendo a la misma persona de no me valora o se expone pues a situaciones donde se siente como humillado, ya que la máscara de esta herida es como el masoquismo, ¿no? Entonces entra en situaciones donde él recibe maltrato. Entonces, digamos que esa es la manera en que nosotros decimos que vemos al otro a través de la proyección, pero es desde mí mismo, desde eso que yo interioricé dentro de mí. ¿Eso te queda claro, Angie? Ok, sí, claro. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para sanar herida? Reconocerla. Luego, mirar dónde se ancló la herida y cuál fue esa experiencia que para mí pudo haber sido más traumática. Perdón un segundito. Qué pena, se me entró aquí una compañía chiquita. Lela. Entonces aquí, bueno, ver esto, buscar lo que es, busca ese apoyo profesional, digamos que el otro te puede permitir buscar ese origen, pues eso es lo que estamos, los que hacemos esto, los terapeutas, pues estamos con el ojo entrenado a identificar como estos aspectos. Y pues bueno, yo los invitaría a esa autoaceptación, a ser muy amorosos y a tratarnos a nosotros mismos con mucho amor, ¿no? Con amabilidad, con compasión, con comprensión, mientras pues vamos trabajando cada vez como en esa sanación y pues aprender habilidades de afrontamiento, ¿no? Que es lo que marca la diferencia, es desarrollar habilidades saludables para afrontar todas esas situaciones emocionales que son desafiantes y poder manejar como esos aspectos que a mí tanto me cuestan y que pueden ser y que se presentan de manera diferente en cada una de las personas. Cambiar nuestros patrones de pensamiento, ¿no? Es supremamente importante porque se genera una información, se genera una emoción, un sentimiento, una acción que me lleva a un resultado. Si yo quiero cambiar el resultado, tengo que devolverme a donde se origina, ¿no? Entonces, empezar a establecer esos puntos para cambiar patrones de pensamiento, identificar nuestras creencias negativas o autodestructivas y todo lo que venga relacionado con la herida de abandono por pensamientos más realistas y pues más positivos, ¿no? Poder establecer esos límites saludables, mantener límites emocionales y como llegar a un punto de protegernos de esas situaciones donde me puedo pues desencadenar en una herida de abandono, ¿no? A veces inconscientemente buscamos relaciones
donde sabemos que posiblemente nos vamos a encontrar con ese topecito, con ese estrelloncito, pues si de antemano lo pudiera prever, pues ¿para qué me meto, no? O sea, eso se llama pues autocuidado emocional, ¿no? Entonces, en esa autogestión poder como decir, eh, si entro en esa relación donde no soy compatible o donde no hay ese compromiso o donde no hay eso que yo quiero, pues puedo terminar lastimada, pues no entro. A veces es como mejor, ¿no? Y Entonces, Lili, tenemos una última preguntita que yo creo que con esta podemos también ir cerrando la sesión. ajá, Y la pregunta es la siguiente: ¿podemos, una vez identificadas cómo se producen las heridas, de cierta manera prevenir o empezar a curar a nuestros hijos a la par que lo hacemos con nosotros mismos? Entonces, pues de acuerdo a lo que comprendo de la pregunta, es que si podemos ir sanando al mismo ritmo que nuestros hijos también van sanando heridas que ya pues ocasionamos, obviamente inconscientemente, y eh, evitar también seguir haciendo heridas de pronto más profundas, ya que se está haciendo conciencia y se toma la decisión de sanar. claro que sí. Digamos que cuando nosotros entramos en un proceso de sanación, digamos que si nosotros tenemos hijos y queremos cambios en nuestros hijos, los hijos no aprenden porque tú les digas algo, tus hijos aprenden porque te ven haciéndolo, porque te ven haciéndote cargo de ti, porque te ven que te paras, porque todos tenemos heridas, todos. Pero cuando yo empiezo a hacerlo conmigo, es la mejor manera de poder enseñarle a un hijo cómo se hace. Si yo aprendo a amarme, a darme un valor, a gestionar mi emoción y lo hago conmigo y puedo ver unos resultados y mi hijo lo ve, mi hijo lo aprende. No hay manera de que no pase. Entonces, en conciencia, poder darle las herramientas para que los niños se sientan seguros de que estamos ahí, que está el adulto, que la situación fue esa, pero que se le ayudó también a desarrollar otras habilidades. Vivi, Jairo está levantando la mano. No sé si la respuesta quedó bien para quien la hizo. Jairo, toma, Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Liliana, yo tengo una pregunta. Uno cuando ya identifica que tiene la herida de abandono, que fue por padre, digamos, ausencia de afecto más, ¿no? Pero uno ya entiende que fue un afecto que él no recibió, que me lo expresó de otra manera. Entonces uno listo, como que hace conciencia, ¿verdad? Claro. Uno cura esa herida, o sea, uno puede curar o realmente lo que uno hace es conciencia y cuando vuelva a revivir porque otra persona te hizo sentir algo o se revivió esa herida, pero fue con otra persona, no con tu padre, uno hace es conciencia, más no, uno no cura nunca las heridas. ¿Cómo uno lo puede leer eso? Bueno, yo siento que en muchas oportunidades la herida sí se va sanando. Yo siento que sí, que no se cura en una sesión, que no se cura con darme cuenta o con verla o con identificar que la tengo, pues con eso solo no, porque para que haya un cambio se necesita un curso de acción permanente, un curso de acción donde, por ejemplo, si yo no me siento importante y yo trabajo y fortalezco reconociendo mis capacidades, mis virtudes, lo que yo soy, dándole un valor, sintiéndome cómoda conmigo mismo, dándome prioridad, sabiendo que me gusta, sabiendo que necesito y empiezo a fortalecer mi autoestima y empiezo a sentirme cómoda conmigo, pues tú puedes venir a decirme cualquier cosa y pues posiblemente ya no me derrumba como me podría haber derrumbado antes. Y posiblemente tenga más herramientas para elegirme a mí, entonces ya el dolor no es el mismo. Cuando la herida se sana, digamos que cada vez se siente menos. ¿Cómo lo hacemos? Constantemente, si necesito la aprobación de los otros. Entonces, cada vez que sienta esa angustia porque no me aprueba, porque entonces me hago la pregunta, eso me lo enseñó mi maestro terapeuta, me hago la pregunta, ¿yo apruebo esto? Sí, yo lo apruebo.
Ok. ¿Está bien para mí? Sí, 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 está bien para mí. Ok, si está bien para mí, está bien para mí. Entonces ya le doy más valor a lo que yo hago por mí que a lo que los otros puedan, o a lo que yo puedo interpretar que el otro me lastima. Entonces me hago cargo de mis propias emociones y esa es la manera de ir neutralizando. Y sí, yo creo que sí se va sanando. Posiblemente habrán cosas que nos duelen, ¿verdad? Pero ya no nos duele tanto, ¿sabes? Porque las sabemos gestionar mejor. Y eso depende pues de los recursos que nosotros vayamos adquiriendo. Así que Muchas gracias. sí Súper podemos claro. sentirnos mejor, Jairo. Qué bueno. Correcto. Bueno, yo creo que hay más preguntas, Vivi. Bueno, Mi Lili, tenía levantada la manita Luz Helena, pero no sé si tenía algo por preguntar o si ya se resolvió con lo que Ya acabas se de decir. resolvió, Vivi, gracias. Ah, bueno, perfecto. tan linda Luz Serena. Abrió y cerró. Bueno, entonces este es como un abrebocas de todo lo que se puede vivir con de la herida de abandono y cómo se manifiesta en algunos aspectos de nuestra vida. Nuestro diplomado de psicoterapia transpersonal ahondamos sobre la información de cómo se originan, cómo está en esa parte inconsciente, cómo se forman en el carácter, en el estilo de personalidad, cómo se van manifestando. Hablamos de las 5 heridas, de sus orígenes, de su manifestación. Lo hablamos también como desde las diferentes características de personalidad. También podemos utilizar, pues utilizamos a veces el eneagrama y pues viene como mucha más información para los que estén interesados. Los esperamos aprender a hacer un proceso no solo académico, sino también de sanación. Es bien bonito. Entonces, por ahora, espero volverlos a ver, quizás con otra herida, y que tengan una bonita noche y gracias por acompañarme el día de hoy. Lili, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Mil gracias. Con mucho gusto. Chao, mi Lucele. Tan linda. Ah, mira, Margie. Una feliz noche para todos. Chao, mi Lili, gracias. Feliz noche. Feliz noche.